estás, familia? Bienvenido a miércoles de serie. ¿Estás listo para un episodio más? Muy bien, pues vamos a entrar de lleno a la sesión que el día de hoy vamos a platicar, a conversar. Bien, pues vamos a iniciar con la recomendación literaria. ¿Te acuerdas? Cada semana estoy trayendo un nuevo libro para ayudarte a que tú puedas entender las verdades que aquí compartimos con un gran recurso que te va a beneficiar, que te va a ayudar. Y el día de hoy traigo un librazo, aquí lo tienes en pantalla. Se llama Los primeros cristianos, ¿sí? Es un libro un poquito académico, pero no quiere decir que no sea para ti. Es un libro que a mí me ayudó mucho a entender el contexto judío de primer siglo. Aquí hay una frase dos frases, una que dice: Jesús no dejó nada escrito, pero nuestro conocimiento viene por aquellos que lo conocieron personalmente y fueron capturados por su mensaje. ¿Es cierto? ¿Te habías preguntado eso? ¿Te habías hecho la pregunta? Jesús no escribió ninguna carta, no tenemos ningún documento de él, ¿cierto? Pero sin en cambio, los que caminaron con él, los que anduvieron con él, fueron marcados para toda su vida, y eso es lo que trata el libro, los primeros cristianos. Otra frase dice: hay varias fuentes judías y clásicas que ayudan a pintar un cuadro hermoso de los primeros cristianos. Entonces el libro se llama Los primeros cristianos, un reencuentro bíblico e histórico, por el autor, el doctor César Vidal. Los primeros cristianos, dice, un auténtico torrente de datos, materiales e información en una narrativa cautivadora. Y para mí ha sido cautivador este libro. Te voy a leer rápidamente una línea que habla de precisamente lo que hoy vamos a ver, los apóstoles. Por ejemplo, dice: el apóstol mencionado en primer lugar siempre es Simón, cuyo nombre fue sustituido por sobrenombre Petros, que significa piedra. Seguramente es una traducción del arameo llamado Kefas, ¿sí? En cambio, dice, debe ser muy antiguo. Los evangelios traen el hecho del periodo de la vida de Jesús, dado que Pablo ya conoce ese sobrenombre. A juzgar por los datos que nos proporcionan las fuentes primitivas, parece ser que fue uno de los 3 discípulos del grupo más íntimo de Jesús y disfrutó de cierta preeminencia no claramente definida dentro del grupo ordinario, de ciertas las tradiciones que atribuyen el haber negado a Jesús durante la detención y la condena posterior de este. Y todo parece apuntar en un sentido afirmativo, que resulta difícil negar la tesis que los primeros fieles lo consideraban investido de esa autoridad por ser crucificado y restaurado en ellos después de la Pascua. Son varios los aspectos que favorecen la visión que le atribuye a esta preeminencia, aunque esta parece más moral y espiritual que jurídica. Y bueno, y te podía seguir leyendo, pero esta es la intención. Por ejemplo, te lo quise comentar porque la tradición, tú sabes bien, apunta a que Pedro fue el primer papa. Eso es una mentira rotunda. Y no lo está diciendo el pastor, lo está diciendo gente especializada que ha estudiado la historia, que ha hablado acerca de las referencias primarias y que no hay, digamos, argumentos que sustenten esa idea. Por eso son las recomendaciones, amada familia, literarias que traigo, para que podamos seguir aprendiendo, para que podamos seguir encontrando, ¿verdad?, lo que hemos seguido decidir, la verdad en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Bueno, ya que hemos estado entonces como digo, solo son aperitivos para que te intereses en la lectura, para que puedas encontrar grandes recomendaciones. Y bueno, dicha ya la recomendación, ahora sí vamos a entrar en tarea. La sesión del día de hoy lleva por título La misión del discípulo. Ahí con tus ojos cerrados, solamente acompáñame en esta oración. Amado Dios, te agradecemos una vez más que nos permitas estar sentados a la mesa del gran maestro, el cual eres tú. Gracias por la orientación que nos da tu Espíritu, que nos guía y que nos hará recordar todas estas cosas. Amado Dios,
Te agradezco tanto porque tú nos has llamado, es lo que vimos la semana pasada. Todo comienza cuando recibimos un llamado que viene de parte tuya. El siguiente paso en nuestro discipulado es responder a esa misión. Porque nadie que es llamado solamente es llamado porque sí. Hay una misión que cumplir. Y hoy te pedimos que nos des el entendimiento para poder comprender cuál es esa misión a la que estamos llamados en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y decimos amén. Recuerda que esta serie tiene como base el Evangelio de Mateo capítulo 10, así que abre tu Biblia, ya sabes dónde, no vamos a ahondar en otro lado más que en Mateo capítulo 10, ¿ok? La semana pasada vimos solamente los primeros 4 versículos. Ya no voy a hablar más de ello porque está disponible ya en el canal de videos la sesión número 2. Entonces vamos a entrar de lleno a los siguientes versículos que el día de hoy vamos a abordar, que es del versículo 5 hasta el versículo 15. Y conmigo una vez más, la misión del discípulo. Ok, vamos a empezar a leer y dice así: Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos. Verso siguiente: sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncieles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren a una ciudad o a una aldea, busquen una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Verso siguiente: si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Versículo 15 y último: les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Wow. Para volver a conectar el primer paso del discipulado, ¿recuerdas? Es entender que Dios llamó a 12, lo vimos claramente. El discipulado surge de una necesidad. ¿Hay una gran necesidad? La hay. ¿La sigue habiendo? Sí. ¿La seguirá habiendo, mejor dicho? Sí. ¿Y entonces Dios sigue llamando? Sí. El llamado es personal. Pero una vez que Dios llama, Dios ahora, como lo estamos percibiendo, lo primero que es dar instrucciones. Familia, ¿la instrucción será importante? Claro. ¿Cuánto tiempo dedicamos en miércoles de series para ser instruidos? Esa es una de las principales áreas en las cuales hoy yo veo un área de oportunidad en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo hoy carece de una instrucción, voy a decirlo, sólida. Si tú le preguntas, por ejemplo, lo que veíamos hoy como aperitivo, ¿tendrás argumentos para poder decir que Pedro no fue el primer papa? Y yo me atrevo a decir que la gran mayoría de cristianos tal vez no tienen una respuesta. Otra vez ahí, recae ¿en qué? En que necesitamos ser instruidos. ¿Estás conmigo? Y no estoy descubriendo el hilo negro, familia. Jesús envió a los 12 y lo primero que les da es la razón por la cual los llamó. Es decir, cuando tú y yo entendemos que Dios nos ha llamado, eso es fenomenal, eso es extraordinario. Responder y decir, Señor, heme aquí, eso es extraordinario, felicidades. Pero la siguiente parte es,
Señor, ¿y a qué me envías? ¿Cuántos hoy en día podrán decirle ya, Señor, yo ya sé qué me has dado como asignación? ¿Cuál es mi función dentro del cuerpo? Yo ya tengo claro el propósito de ese llamado. Eso se va a cumplir en esta primera parte. Y lo que hemos percibido en estos siguientes versículos, nos va a dar las pautas que te van a ayudar a entender por qué el Señor nos llamó. ¿Ok? Antes quiero empezar con una frase, porque es una frase que, como te lo he dicho, estoy haciendo mis pininos en escribir mis primeros ensayos, lo que con el favor de Dios anhelo que sea un primer libro y espero que sea un bestseller. No, yo espero, mi única intención, ¿verdad? Sí, mi esposa, este año, o fue el año pasado que mi esposa me hizo favor de pagarme un curso completito de taller de escritura, ¿verdad? Gracias. Y bueno, ya me mandaron la actualización para el siguiente, si no sé si quieras. Ok. Bueno, lo digo porque esta frase que voy a decir, obviamente me inspiré en varias anécdotas, en varias referencias, pero quiero empezar con esta frase que viene desde mi corazón porque lo creo. Y esta frase dice así: un discípulo que no sirve se estanca, y una iglesia que no envía se apaga. ¿Cuántos están de acuerdo? Y no lo digo como una hipótesis, definitivamente para esta congregación lo he visto, para el deseo que Dios quiere hacer en esta casa es entender que hemos sido enviados, ¿sí? Voy a decirlo de esta forma. ¿Tú sabías que Creación y Vida Ojo de Agua forma parte de una red de iglesias? ¿Lo sabías? ¿Sabías que tenemos una iglesia madre y a la vez una iglesia abuela? ¿Lo sabías? ¿Y cuántos saben que de alguna forma nosotros fuimos enviados? Hemos sido enviados a plantar iglesias. Ahora, ¿tú crees que el deseo de Dios no es que se sigan plantando más congregaciones a lo largo de la ciudad y sus regiones? Sí, y estamos trabajando para que eso se logre. Porque nunca queremos quedarnos simple y sencillamente con la intención de que yo ya llegué, por la gracia de Dios ya estoy en unas condiciones a lo mejor más favorables que antes, pero voy a decirlo así, como un consumidor solamente de un evangelio. Que vas a ser bendecido, edificado, vas a darte cuenta. Mira, y lo va a entender cualquier persona que al día de hoy está sirviendo en lo que sea. Aquel que no está sirviendo tal vez no lo va a entender, pero sabes que la gran parte donde Dios, voy a decirlo, te pule, ¿verdad? Te trata, híjole, cómo son complejas las relaciones interpersonales, ¿verdad? Sabes que el servicio a Dios es un instrumento precioso para seguirnos puliendo. ¿Cuántos servidores están de acuerdo? ¿Sí o no, servidores? Y nos damos cuenta que el servicio definitivamente es una gran bendición que viene de parte de Dios. Entonces, por eso lo puse así. Aquel que no lo llega a desarrollar, no estoy diciendo es mala persona, Dios no lo quiere, pero no va a poder crecer, no va a poder evidenciar todo lo que Dios quiere seguir haciendo en su vida y a través de su vida. Y lamentablemente es lo que veo a veces. Gran parte del cuerpo de Cristo, lo digo con mucho respeto y cariño, pero está estancado. Está estancado porque no ha tomado la decisión de involucrarse en algo, ¿sí? Ahora, de la misma forma es el que sigamos entendiendo la misión que tenemos. Yo no veo que las escrituras digan, bueno, necesitas ser una iglesia grande, más o menos ya numerosa, para que envíes. Yo no veo eso. Yo no veo eso aún en las referencias del primer siglo que, ¿sabes? La iglesia comenzó siendo pequeñita. Y
¿cómo puedes explicar que con un número de creyentes, voy a decirlo así, con todo en su contra, un imperio que los estaba oprimiendo, los estaba persiguiendo, pues pasó de ser de esa iglesia pequeñita a llevar el evangelio a todos los confines del mundo? ¿Te acuerdas de lo que vimos la semana pasada? ¿Hasta dónde llegaron los 12 apóstoles? Hasta los confines de la tierra. Eso es increíble. Di conmigo, no se trata de infraestructura. Dilo fuerte, no se trata de infraestructura, se trata de entendimiento. Cuando entendamos que no es por lo que tenemos, por lo que hacemos, a veces pienso que interpretamos que bueno, nosotros estamos todavía chiquitos, todo eso no es para nosotros, pues nos equivocamos. Creo que al día de hoy tenemos que pensar a quién vamos a enviar, quién va a ser nuestro misionero, qué obras vamos a seguir plantando, porque eso no es un asunto otra vez de lo que tenemos como infraestructura. Bien, familia, una vez que he dicho esto como introducción, ahora vamos a entenderlo estos versículos en 4 principales puntos que seccioné el texto. El primer punto es del versículo 5 y 6, porque toda misión de un discípulo comienza entendiendo cuál es la dirección. Di conmigo, la dirección de la misión. ¿Ok? Jesús les da pautas. Esa instrucción es muy importante. Les dice a esos 12, ¿recuerdas? Por camino de gentiles no vayas, y a ciudades de samaritanos no entres, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si tú tomas esto simple y sencillamente así como suena, puede pensarse que Dios está siendo como un poco elitista, ¿no? Es decir, no, pues estos, ¿o no? O que el Señor está excluyendo a quién, a los gentiles, ¿o no? O que el Señor solamente les está diciendo, bueno, esto se trata de para los judíos, y esa no es la razón. Mira, es importante entender que el Señor está priorizando una misión que tiene que ver con toda la obra del Evangelio. Y recuerda que toda la obra del Evangelio habla de que el Señor empezó su promesa con una persona. ¿Te acuerdas? Y esa persona lo hemos visto en diferentes series en esta casa. Y de ahí partió, digamos, todo lo que fue el desenlace del trato con una nación. Todo gira primeramente en un contexto de judíos, para judíos. ¿Estás conmigo? Y el Señor está diciendo lo que tú y yo debemos de entender por qué lo está diciendo. Y es una referencia que el apóstol Pablo citó precisamente en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, que dijo, pues no me avergüenzo de la buena noticia. Esa buena noticia es el Evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Pero aquí está reiterando lo que Jesús está diciendo como instrucción a sus primeros discípulos. A los judíos, que dice primero. Ojo, no está diciendo el evangelio es solo para salvar a los judíos, no, es para salvar a todos los que creen, pero ¿dónde comienza? Con los judíos, a los judíos primero, y también la misión que Jesús les está diciendo es, voy a decirlo así, comienza por tu casa. ¿Qué tal? Yo no sé, mira, yo leí varios comentarios acerca de por qué esta intención, y voy a decir lo que la mayoría de los comentaristas tratan de alguna otra forma, lo digo con un poco de gracia, porque así yo lo entendí, porque tratan de hacer un tipo de comparación al dicho popular, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Nosotros como mexicanos o latinos entendemos perfectamente ese dicho, ¿verdad que sí? Pues de alguna manera, no estoy diciendo es lo que dijo el Señor Jesús, no me malinterpretes, pero lo estamos comprendiendo que el Señor Jesús no es que está diciendo no me interesan los gentiles, no está diciendo enfatiza solamente la misión a los judíos, es comienza por tu casa. Y si vamos a tratar a llevar este texto a nosotros, la intención aquí viene bien importante. ¿Dios te ha llamado? Sí.
Ya eso creo que una vez más, con convicción. ¿Dios te ha llamado? ¿Crees que el Señor te ha llamado? Pues voy a decir, pues por eso estoy acá, pastor, ¿no? Pues por eso, y luego es miércoles, ¿no? Ok, creo que está claro que Dios te ha llamado. Ahora, ¿a quiénes te ha llamado? Ya tienes la respuesta. Inicialmente, ¿a quién? A los de tu casa. Tómala. ¿A quiénes te ha llamado? ¿A quiénes te está enviando? Dilo fuerte, a los de mi casa. A los de mi casa. ¿Lo estamos comprendiendo, familia? Es decir, a mi círculo más íntimo. Fíjate que recientemente esto que estamos viendo se está compaginando perfectamente con un curso que estoy dando en el instituto, que es la Carta a los Romanos, parte 2 precisamente. Ahorita estamos en el capítulo 10 y en el capítulo 9 y 10 le hice a los alumnos preguntas que tienen que ver muy similares a estas. Porque Pablo está expresando que tiene un continuo dolor por los de su casa, es decir, por los judíos, que tiene una gran tristeza, e incluso dice, yo quiero ser maldición, la palabra que utiliza es anatema, con tal de que mi raza, por así decirlo, se salve. Y yo les hacía las preguntas que hoy quiero de alguna manera también hacerte a ti, querida familia. ¿Cómo está, por así decirlo, la salvación en tu propia casa? Es decir, ¿cuántos de los de tu casa el día de hoy? Y yo quiero por favor que esto no te haga sentir mal, que esto no te haga pensar que te estamos condenando, pero quiero que seas muy honesto, cada uno de nosotros, y veas, voy a decirlo, el nivel de impacto que ha tenido tu cristianismo, tu seguir a Cristo, tu seguir al Señor, si realmente ha llegado primeramente, una vez más, con los de tu casa, porque ahí es el primer impacto. ¿Estás de acuerdo? Porque son con los que más te relacionas, ¿no? Todos los días vives con ellos, estás en contacto a diario con ellos, y ese es uno de los primeros, yo, señalativos que el Señor va a darnos el día que estemos delante de su presencia. ¿Cómo está tu casa? ¿Qué hiciste con los de tu casa? ¿Cómo se transmitió el evangelio? ¿Cómo se enseñó el evangelio? ¿Cómo mostraste el evangelio con los de tu casa? Es lo que el Señor es. Las instrucciones, mira, parecen muy, ya que las estamos contextualizando a nosotros, parecen ser un gran impacto a nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús les dice, por camino de gentiles no vayas y a ciudades samaritanas no entres, no está diciendo es no me interesan, está diciendo primero atiende a quienes están perdidas. Y me encanta cómo lo dice, porque está citando a los profetas, ¿sabías? Sino antes, fíjate qué nombre les da: a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ese término de ovejas perdidas de la casa de Israel no es particular del Señor Jesús. Eso lo dijo Ezequiel, eso lo dijo Isaías y eso lo dijo Jeremías. Mira, como dicen, para muestra un botón. Jeremías dijo en el capítulo 50, versículo 6, mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Lo único que Jesús está diciendo es, mi pueblo está en esa condición, como dicen los profetas, como dicen las escrituras. Sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas. Perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Ahora te das cuenta lo importante, familia, que es la misión del discípulo. La misión del discípulo requiere una dirección, y esa dirección que Dios nos está dando es tu casa, ¿sí? Y esa dirección tiene que ver preguntándote cómo está tu casa, porque hay una parte muy importante con los de nuestra casa, es a los que amamos, ¿o no? A los que más amamos, ¿no? Y qué triste sería que alcancemos a muchas personas y no alcancemos a los de nuestra propia casa. Entonces es importantísimo que entendamos esta parte. Antes de salir, hay que asegurarnos que lo que el Señor
nos está enviando es a los de nuestra propia casa. De nada nos serviría alcanzar al mundo, pero no estar siendo, voy a decirlo, relevantes en nuestro propio hogar. Por eso yo quiero dejarte esta primera parte en esta reflexión, entendiendo que la instrucción inicial es, aquí yo podría utilizar, aquí puse un comentario de un otro dicho popular: el buen juez por su casa empieza. ¿Deseas que todos tus seres queridos lleguen al conocimiento de Dios? Levanta tu mano. Fíjate que yo les hice la pregunta a los alumnos del instituto: ¿cuántos al día de hoy tenemos familiares? O sea, ya sea primos, tíos, sobrinos, o sea, el círculo un poquito más, que al día de hoy no ha entregado su vida a Cristo. Y en el salón el 100% levantó la mano, y yo me incluyo también. Ahora yo quiero preguntártelo a ti: ¿cuántos de los que estamos en esta hora tienen familiares, ya sea, o sea, no solo estamos hablando de papá, mamá, si eres hijo, o si vives con tus padres, solo con los que vives en tu casa? Ahora extiende un poquito más, digamos, la radio y percibe cuántos tíos, primos, sobrinos tienes que no conocen a Cristo. Al día de hoy, ¿cuántos podremos reconocer que tenemos mucho trabajo comenzando en casa? Yo levanto la mano, quiero ver tu mano, ver cómo está el auditorio. Ahí está. También se cumple. ¿Te das cuenta que tenemos una gran tarea? Recuerda, el discípulo es enviado con una dirección inicial. ¿A qué? A entender hacia quién estamos enviados. ¿Quién nos está enviando? ¿Quién te ha enviado? Dios. Y una vez que tú has entendido que Dios te ha enviado, entonces tú tienes la dirección divina. No necesitamos un impulso emocional. Amén. Amén. Número 2. Bueno, el versículo 7 no solo pasamos de la dirección a la misión, al mensaje, ¿ok? Porque la instrucción es clara. Lo que vamos a ver, el siguiente versículo ya forma parte del mensaje. Y el versículo 7 es tan oportuno, diciendo: y yendo, fíjate, ¿a qué nos manda? Yo te dije, te manda a los de tu casa. Ajá, ¿y qué les voy a decir a los de mi casa? Dice el verso 7, yendo, ¿qué dice? Fuerte, ¿tienes tu Biblia? Y yendo, verso 7, ¿qué dice? Fuerte, predicar, una vez más. Y yendo, predicar, diciendo. ¿Y cuál es el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Ve, increíble. Mira, el versículo 7, voy a decirlo, es el contenido de nuestro mensaje. Es la esencia de nuestro mensaje. Y tenemos que entender que este versículo sumamente es tan importante. ¿Por qué? Porque el mensaje no es sobre nosotros. ¿Estás conmigo? Ven, o sea, conéctalo. O sea, tú y yo no vamos a ir a nuestra casa diciendo: mira qué bonito estoy, mira cómo me veo ahora. No se trata de ti. No, mira, ahora ya tengo una nueva vida, tengo menos problemas. No se trata de mí. El mensaje no es sobre el discípulo. El mensaje es sobre el reino de Dios. El mensaje, voy a decirlo, es de urgencia. ¿Sí lo percibes? ¿O no es urgente? Yo creo que es el mensaje más urgente. ¿Por qué? Porque ya viste cómo está el mundo. ¿Ya viste cómo están las noticias? ¿Ya viste cómo está cada año que vamos avanzando? Nos damos cuenta que la maldad sigue siendo más descarada. ¿A poco no? Claro que es urgente. Pero este mensaje no solo es de urgencia, sino de esperanza. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que ver con un reino que no es de este mundo. Es un reinado de Dios
que se ha de manifestar en la persona de Cristo en esta tierra. Y eso hace la diferencia, familia. Por eso, qué importante que tú y yo entendamos que el mensaje no viene de nosotros mismos, viene de parte de Dios. ¿Ese mensaje es transformador? Claro que lo es. ¿Ese mensaje es extraordinario? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el deber, la tarea? Predica, dice. Y yendo, el Señor Jesús les dice, predica. Y aquí hay algo que está dentro del predica. Yo quiero decírtelo así, el predicar implica anunciar, porque muchas veces caemos en la trampa de creer que las personas van a llegar al conocimiento de Dios por solo desearlo, anhelarlo. Las personas van a llegar a creerlo por solamente ver nuestro estilo de vida. Y aunque eso suena lindo y medio romántico, la verdad es que el mensaje sigue siendo eso, un mensaje. Yo aprendí el principio claro de la comunicación de un mensaje. Tiene que haber alguien que lo envía, alguien que lo transmite y alguien que lo va a captar. ¿Estás de acuerdo? ¿Y si no se comunica? Di conmigo, pues no llega. Dilo fuerte, no llega. El predicar implica anunciarlo, implica anunciarlo con claridad, familia. ¿Te han descontextualizado alguna vez? ¿Sí? ¿Te han malinterpretado alguna vez? ¿Qué quiere decir eso? Que no fue claro. ¿Y cuántos de nosotros, lejos de anunciarlo con claridad, tal vez es lo que hoy estamos exponiendo obstáculos a ese mensaje? Y los obstáculos pueden ser un montón de formas que nosotros mismos hemos elaborado. Yo nunca voy a olvidar la experiencia de una persona que tuvo la oportunidad de visitar una iglesia. Bueno, no critico a ese movimiento, pero tampoco puedo negar lo que esa persona me dijo. Llegó a ese movimiento y sabes, a fin de cuentas, para no hacer el cuento largo, dijo lo siguiente: no, eso para mí no es. Así lo dijo. ¿Por qué crees que dijo eso? Porque vio un montonal, voy a decirlo así, de obstáculos. Dice, para empezar, yo ni uso esa ropa. Para empezar, me pidieron que no maquillaje. Para empezar, me dijeron, o sea, un montón de cosas que ella dijo. Híjole, ya estoy ventaneando. Pero eso es lo que quiero dar a entender, familia. Nosotros podemos ser el mismo obstáculo por no transmitir ese mensaje con claridad. Ahora, ese mensaje implica no solo anunciarlo con claridad, sino también, di conmigo, con autoridad. ¿Sabes por qué con autoridad? Porque tenemos la autoridad delegada. ¿Recuerdas la semana pasada lo que decíamos? ¿Quién te ha conferido esa autoridad? ¿De parte de quién hablas? ¿Es tuyo el mensaje? Es de él. Entonces, como buen heraldo, me encanta ese punto. El heraldo en la antigüedad tenía que tener solamente dos cualidades. Se buscaba un perfil del heraldo. ¿Sabes cuál era? El heraldo se le dio, algunos están diciendo, es el periódico. Bueno, precisamente el periódico se le dio por ese personaje mítico de la historia. Tenía que dar dos cualidades. Primero, tenía que tener unos buenos pulmones, porque en tiempos donde no había megáfono o algo para amplificar el sonido, tenía que tener unos buenos pulmones. ¿Para qué? Para llegar y decir, esto es lo que dice el rey. Primer cualidad, una buena condición física, una buena voz, por así decirlo. Y dos, ser fiel a lo que el rey, que era el que mandaba los edictos, que mandaba anunciarles al pueblo. Porque imagínate que si el heraldo le ponía de su propia cosecha, pues ya se desvirtuaba el mensaje. ¿Me estoy siendo claro? Eso es lo que ha pasado en 2000 años de historia del cristianismo. El mensaje fue claro, viene de parte de Dios, y aquel que lo predica fielmente y se apega a lo que viene de parte de Dios, verá el resultado. ¿Estás conmigo? Pero aquel que lo desvirtúa, ahora entiendes por qué hay más gente confundida que piensa que el cristianismo es muchas cosas que no lo es.
porque tal vez el heraldo no ha sido tan fiel en la transmisión de ese mensaje. Y en lugar de hablar de parte de Dios, le termina agregando de su cosecha, como dice. Resultado, la persona no llega, no es impactada, no se ve confrontada, se ve a lo mejor motivada. Algunos piensan que esto es como un club social. Oh, grandes ilusiones. Entonces, podría hablar mucho más, pero esa es la esencia. Familia, el discípulo debe de hablar ¿de quién? Del reino, no de sí mismo. Si tu familia, que estamos puntualizando que es el primer grupo que va a ser impactado por el mensaje del evangelio, tenemos que hablar no de nosotros, sino del reino, que es aquel que se nos ha confiado. Lo voy a decir con estas palabras, familia: no es entretenimiento, es proclamación. No son opiniones, es revelación divina. Amén. Amén. Eso. Pasamos otra vez. Número 1 fue la dirección de la misión. 2, el mensaje de la misión. Pasamos al número 3, que es, ahora sí, el poder. Di conmigo, el poder. El poder de la misión. Está en el versículo 8. Y el Señor ahora agrega, ya que sabemos cuál es el mensaje, viene las instrucciones particulares. Sanad enfermos. Mira, por eso te traje esta referencia. Lo que a mí me impresiona es que está referenciado en historiadores que no son cristianos, que los primeros cristianos veían este tipo de señales, voy a decirlo, como el pan de cada día. Wow. ¿Y por qué? Porque Jesús les dijo: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, dan de gracia. Familia, tú ves aquí un paréntesis que diga, pero esto solo es aplicable en el siglo I. Ya para el siglo XXI, no, pues ya, esto ya caducó. ¿Cuántos creen que esta intención del poder de la misión siga vigente al día de hoy? ¿Lo creemos? Y la gran pregunta es, ¿por qué no lo vemos? ¿Estás de acuerdo que ha menguado? ¿Sí? O sea, yo sé que todos los milagros suceden día tras día. Que hoy estemos aquí es un milagro, sí. Pero yo estoy hablando de estos eventos soberanos de Dios, de ver su poder de alguna forma aún palpable, como una sanidad, ¿sí? Como un acto de reconstrucción de algo en nuestras vidas. O sea, la gran realidad es que efectivamente ha menguado, ha disminuido. Hay algo que aquí importante que debemos de conectar con el verso anterior a este. Las señales, estas señales que está describiendo el Señor Jesús, que van a dar, iban a acompañar a la predicación. Fíjate, ojo, aquí es importante no, como dicen, cambiar aquí el orden de los factores si altera. Es la predicación y las señales van a acompañar. No son las señales a la predicación. ¿Estoy siendo claro? Es la predicación a las señales. No las señales. ¿Sabes qué es lo que yo he visto? Esta es una apreciación personal, que muchas veces yo veía en ciertas décadas atrás, que el énfasis no era la predicación, el énfasis era las señales, era campaña de sanidad y, ¿cierto? ¿Alguien está de viejito igual que yo que vio eso? ¿Verdad? Pero fíjate, era el campaña de, o sea, y eso no es lo que, no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo, es que es la predicación, porque ¿saben cuál es lo que va a transformar la vida de las personas? No un milagro, ¿estás de acuerdo? Porque las personas al final pueden tener ese milagro y al final, pues con todo y su milagro, si no entregan su vida al Señor, se van a ir ¿a dónde? Entonces, pero si cambian su vida por entender el reino de Dios en su vida,
¿Estás conmigo? Sí, espero estar siendo claro. Bueno, las señales acompañarán la predicación para demostrar que es de parte de Dios. ¿Cuántos anhelamos que estas señales nos sigan acompañando? Bueno, yo solo que pongo aquí es qué tan fiel estamos predicando, porque otra vez, la predicación la van a acompañar las señales. Y enfatiza, de gracia recibiste, da de gracia. Gratuitamente, familia, porque el discípulo que es bendecido sabe que ha recibido de gracia. Entonces, es importante que tú y yo nunca olvidemos que todo lo que el Señor ha hecho no es porque lo merezcamos, no es porque hayamos hecho algo meritorio, simple y sencillamente es gracia. De gracia recibiste, dice el Señor Jesús otra vez, da de gracia. Una vez que hemos entendido cuál es ese poder, recuérdalo, viene, Jesús es quien autoriza para confirmar el mensaje. Y yo anhelo que estas señales sigan acompañándonos en la predicación, porque van a confirmar, no es el que van a de alguna otra forma a probar, no, van a confirmar que el mensaje es de parte de Dios con poder. Bueno, una vez que hemos visto ya los primeros tres, vamos al último punto, que es la última parte de esta estructura. De pasar a entender cuál es, otra vez, número 1, la dirección. Después pasar a saber cuál es el mensaje y entender cuál es el poder de esa misión. Finalizamos con la ¿qué? Con la dependencia. Ve, ahí está bien. En toda esta misión del discípulo estamos comprendiendo cuál es ese mensaje, cómo tendría que ser predicado ese mensaje, a quién se va dirigido ese mensaje. Ahora, en esta misión tiene que haber una dependencia, y esta es la última parte. Esta última parte tiene que ver un poquito con lo que en el contexto judío se acostumbraba. Y mira, cuando tú empiezas a percibir cómo se les da indicaciones puntuales de no lleven bolso de viaje, no lleven nada de dinero, no monedas, mira, aún están clasificadas por orden hasta el día de hoy de valor, oro, plata, ni siquiera de cobre. Ese ni siquiera de cobre quiere decir ni la moneda, es decir, un equivalente ahí, ni un billete de A20, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este contexto donde las personas estaban acostumbradas a trasladarse de un lugar a otro, no era como que pídete el Uber, ¿verdad? Y vamos a llegar, no, eran días de camino, eran días de distancia. Entonces todos por sentido común, si dijeron que íbamos a ir de Samaria a Jerusalén, pues veían el recorrido y obviamente para ese recorrido que se preparaban, como dicen, se ponían su mochilita, ¿no? Y ahí echaban ¿qué? Lo que iban a necesitar para los viajes, o sea, comida, ¿no? Seguramente, todo ese tipo de recurso económico. Pero aquí es bien interesante que el Señor Jesús les dice, hey, en el caso de la misión del discípulo, Dios es el que respalda esta misión. Voy a decir otro término, Dios es el que patrocina esta misión. Si Él envía, familia, Él te respalda. Ahora eso para mí no es teórico, para mí eso es una realidad. Si te contara, ahora sí que se abriera, como dicen mis anécdotas, y te platicara un poquito de cómo ha sido la misión que el Señor me ha encomendado particularmente, créeme que hay muchas cosas tal vez que no te imaginas que hay detrás de ese llamado. Pero una y otra vez, te voy a decirlo así, he visto su provisión. Una y otra vez he visto
el Señor ha sido fiel para proveer para esta casa, ¿sabías? Tan solo pasamos una etapa muy compleja, no solo nosotros, sino todo el mundo en el año 2020. ¿Recuerdas qué pasó en el 2020? ¿Sí? Teníamos apenas 3 añitos de haber arrancado esta misión. Frente a muchos obstáculos que aún estaban sucediendo, familia, ni un solo día el Señor dejó de sostenernos. Y lo más hermoso en todo esto, ¿sabes? Es que fue un mensaje directamente para mí. ¿Por qué? Porque te confieso, yo luchaba, yo peleé con Dios en el sentido de decirle: Señor, ¿realmente me enviaste o realmente más me emocioné yo? ¿Realmente Ojo de Agua es una obra que tú quieres que siga o este es el fin ya de esta historia? Y el Señor se encargó de una y otra vez, como dicen, darme unas buenas sacudidas para darme y abrumarme con su gracia. Si Dios te ha enviado, recuerda, Él te va a sostener. ¿Por qué? Porque el Señor les está diciendo que la dependencia radical es la provisión de Dios. No se trata de ser negligente, es lo que está diciendo, porque cualquiera pudiera ver esto en este tiempo. Eso es una negligencia. ¿Cómo que los mandas, como dirían, a la guerra y sin fusil? No, no se trata de negligencia, se trata de confianza en aquel que nos está enviando. La misión no se sostiene por los recursos del hombre, la misión se sostiene por la fidelidad de Dios. Si el discípulo confía en su cuenta bancaria, pues ahí está, ¿verdad? Su confianza. Pero Dios quiere que tú y yo lo veamos como el que provee cada día. Y ve lo que les dice: en cualquier ciudad, avanzo al verso 11 de adelante, o aldea donde entréis, dice: cada vez que entren en esa ciudad o aldea, busquen una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendígalo. Si resulta ser un lugar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Y hay algo también que podamos comprender en esta última parte que tiene que ver también con esa dependencia. Familia, yo me he dado cuenta que cuando hay un corazón, voy a decirlo, que no está listo, que está cerrado, yo no lo voy a poder abrir. ¿Estoy siendo claro? ¿Estoy siendo claro? Y el Señor Jesús fue muy claro. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar puertas que están cerradas. Antes yo era de la idea que si presentaba argumentos sofisticados, y ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, creo que el Señor también nos manda a dar respuesta ante todos esos argumentos hoy que se están levantando. Pero hasta que una ocasión me pasó que una persona que decía que no creía en Dios, sabes que es esa tendencia mucho en el agnosticismo, en el ateísmo, voy a decirlo así, yo confieso que traté de acorralarlo con buenos argumentos y creo que lo conseguí. Pero al final la respuesta, voy a decirlo así, fue más dañina para mí, porque me di cuenta que yo en mis propios métodos y formas no lo iba a poder convencer. Esto es una obra que está aquí en esta parte, la dependencia de aquel. Porque voy a decirlo, en el momento en que yo puse a colocarle, voy a decirle, mis propias formas, yo dejé de depender de Dios. ¿Sí estoy siendo claro? La respuesta fue esta: y si yo me voy al infierno, así me dijo, ¿y a ti qué?
Y agregó: déjame entonces que me vaya al infierno. Definitivamente eso golpeó mi corazón y me di cuenta desde entonces que yo no lo iba a lograr pretendiendo solamente estableciendo argumentos que lo acorralara. Yo me di cuenta que mi dependencia siempre tendría que ser no solamente a que en el sentido como lo dijo antes de que Él me sostiene, sino a entender que en el momento en que yo me separe de esa dependencia, yo no voy a encontrar un corazón del cual pueda estar listo. Pero yo quiero animarte con esto, familia, porque aún el rechazo que encontremos, a lo mejor parte de la razón por la cual hoy nuestras familias no han llegado al conocimiento no es porque no les hemos predicado, es porque nos han rechazado, ¿cierto o no? ¿Ok? Te tengo que decir esto: el rechazo no detiene la misión. A lo mejor ya te sentiste mal cuando la primera vez, como dicen, te batearon, ¿no? Ahí vamos. Yo también me sentí así como los perritos cuando les dan una patada. Ay, da con la cola entre las patas y ahí vámonos, ¿no? No, es entender que nuestra tarea es sembrar con fidelidad, familia. Y tenemos que seguirlo haciendo. Y te voy a decirlo, ya no he tenido la oportunidad de conversar con este ateo, pero ¿sabes qué es lo que voy a seguir haciendo? Voy a seguir sembrando con fidelidad. Ya me di cuenta que por ahí no es. Que debo de depender ¿de quién? De Dios. Y que mi tarea va a seguir sembrando con fidelidad, no medir los resultados. Y es algo que hoy tal vez tú tienes que escuchar en esta noche. Para ti que sigues midiendo los resultados, no solamente de tu siembra, sino tal vez de tu accionar. Y es que el Señor nunca nos llamó a medir los resultados, nos llamó a ser hallados fieles. Yo creo que cualquier persona que le sirve al Señor tiene que tener en cuenta que tarde que temprano vamos a ser muy susceptibles a ver los resultados. Créeme que es una de las batallas que cada pastor hacemos constantemente, medir los resultados. Y yo quiero seguir descansando en que Dios no me ha llamado a medir los resultados, me ha llamado a sembrar con fidelidad y nos seguirá llamando a cada uno de nosotros a sembrar con fidelidad. Por eso quiero terminar con esta frase: el discípulo no fue llamado a quedarse sentado. Fuimos llamados ¿a qué? A ser enviados. El llamado del Señor es salir, proclamar y confiar. Si lo quieres resumir en estos tres principales puntos, es salir, proclamar y ¿qué? Y confiar. Porque de los resultados, ¿de quién dependen? De Él. Quiero decirte que un verdadero discípulo no mide su éxito por los resultados, sino por la obediencia al Maestro. Quiero que ahí en tu lugar le podamos decir: Señor, queremos ser hallados fieles.